Y en el antiguo Café de Levante, cita en la bulliciosa calle del Arenal de esta villa y corte nuestra, las tardes de otoño son más otoñales si cabe aún. Desde la década de 1850, que abrió sus puertas de antigua botillería madrileña a centro neurálgico de la comidilla diaria de ilustrados y poetas, de políticos y escritores, de pícaros y amantes de la noche, sus tardes de otoño huelen diferente. Sí, a café de sobremesa y a flor de La Habana, a copita de anisete de Burdeos y bollería fresca, a leche merengada y al betún de los zapatos, de esos que manchan las manchetas de la Correspondencia de España o del Imparcial. Aquel espacio vital para la disciplina de la oratoria y la picaresca se describía como de altos espejos, relativa anchura, de divanes con funda de crudillo en verano y billares. Desde el centro de la sala y en especie de atalaya musical, el violinista Abelardo Corvino, regordete, coloradote y de cabello ensortijado, rasgaba notas musicales desde su contrabajo color caoba, mientras el pianista de nombre Enguita recorría con soltura las teclas de su piano con aquellas manos huesudas como las varas de una cepa desnuda. El espeso humo del tabaco hacía caprichosas cabriolas en el aire, mientras se confundía con la colorida licorería y jarabería de las mesas. Decía Valle Inclán que allí tenía su reducto de cordura y crítica. El Café de Levante ha ejercido más influencia en la literatura y en el arte contemporáneo que 2 o 3 universidades y que muchos consagrados académicos. Mientras Ricardo Baroja apostillaba, los académicos, los consagrados, los profesores de centros de enseñanza oficial del arte nos temían como a la peste. Aquella noche del 13 de mayo de 1904, y quizás, bajo los vaporosos alcoholes, el novelista vasco Pío Baroja dijo aquello de los nacidos en esta piel de toro nuestra. La verdad es que en España hay 7 clases de españoles. Sí, como los 7 pecados capitales. Los que no saben, los que no quieren saber, los que odian el saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber y los que viven gracia a que los demás no saben. Estos últimos se le llaman a sí mismos políticos y a veces incluso intelectuales. En este siglo XXI, el Café de Levante de la calle del Arenal ya no existe. No, pero tenemos otro café, pequeño y sin fina licorería y sin más pretensiones que dar a conocer la virtud de muchos que sí saben, de otros que quieren que los demás sepan. Y esto, tú mi oyente, esto ya es un éxito. A mi querido amigo César Jurado, que desde Villa y Corte sufre por los que no quieren conocer y de los que triunfan sin saber. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa hablaremos de historia, hablaremos de la guerra civil en Chipiona, de la literatura y del vino, y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Tano Guzmán Martín, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Amigo Tano, muy buenas noches, es un placer tenerte con nosotros en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muy buenas, Rafael, pues la verdad que encantado de que me hayáis invitado, por fin, os sigo a través de las redes y es un placer compartir mesa y tertulia contigo. Bueno, pues Tano, la verdad que yo te sigo, ¿no? Hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que las redes sociales son muy chivatas, ¿no? Y que bien utilizadas, pues lo bueno es que la gente que nos rodeamos, ¿no? De literatura, de investigación, de historia, al final, pues sabemos un poco lo que hace uno, lo que hace otro y estamos un poco informados en cierto modo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un escaparate estupendo para
como bien comentas, seguir lo que va haciendo pues la gente que tenemos de amigos en esos perfiles, y de una manera pues inmediata, instantánea, y además nos pone con relación a diferentes especialidades muchas veces, que cada vez que necesitamos alguna colaboración o algo, pues mira, pues yo recuerdo de que estaba con esta investigación, y a partir de ahí pues la verdad es que se han facilitado mucho los contactos con diferentes tipos de investigaciones y diferentes tipos de personas. Es bonito eso de colaborar, al final terminas conociendo gente que tiene esa misma afinidad a la hora de investigar o de escribir, y se hacen esos binomios o esos triángulos, ¿no?, al final de personas con unas mismas ideas, mismos pareceres, y salen trabajos perfectos. Además hablaremos un poco más adelante de este libro que forma parte de esos de esas uniones, ¿verdad? Sí, es cierto que la verdad es que dentro también del mundo un poco de la investigación histórica, pues hay su celo, hay su reserva, tengo este documento pero no lo enseño. Yo la verdad es que me considero que todo lo que he tenido al alcance de la mano lo he puesto a disposición de cualquier persona que haya interesado, y no por ser más altruista que nadie, sino porque muchas veces atesorar la información pues lo que hace es que se pueda perder, ¿no? Yo, mi formación también soy archivero. Claro. Y la verdad es que ese concepto de patrimonializar la cultura, o en este caso de la historia, pues no cabe en mi cabeza, sino que todo lo que sea poner a disposición de cualquier compañero o cualquier investigación que se esté fraguando, lo que tenga en mis manos, pues la verdad es que nunca me han dolido prendas de poderlo facilitar. Oye, Tano, eres de Chipiona, de nuestra vecina localidad, amiga. Y hemos dicho que eres licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Yo te voy a hacer una pregunta que suelo hacérselo mucho a la gente que tienen esos títulos académicos, que han trabajado durante muchos años y han estudiado durante muchos años para sacarlo adelante. Y me encantaría que me contases qué ha significado para ti dedicar parte de tu vida, de tu tiempo al estudio, a la escritura, a la investigación, y qué significa para ti dedicarle la vida a eso, al mundo de la investigación en sí. Bueno, yo creo que es un poco una forma de vida, y los que estamos metidos en esto, y tú me lo corroborarás también, pues no entendemos ya nuestra vida si no estamos pendientes pues de esas notas a pie de página, de ese documento que nos suena y que podemos poner con relación a algo que vimos hace ya tiempo, y que siempre vamos buscando nexos y tejiendo esa maraña, esa tela de araña, ¿no? La vamos siempre extendiendo para al final un poco satisfacer nuestra curiosidad, porque yo creo que al final son necesidades que nos creamos nosotros mismos, y que a través pues de la investigación pues tratamos de solventarlo, y como no, pues en este caso, pues además en un rincón que tiene tanta historia como esta desembocadura del Guadalquivir, pues la verdad es que hay muchos palos en los que tocar, y muchos frentes abiertos todavía. Claro. Oye, Tano, nos has comentado, eres archivero también de profesión. Sí. Algo que nos une a todo el mundo que nos gusta la investigación, tanto seas historiador como divulgador, como investigador. Es un archivo, evidentemente es la fuente principal, o una de las fuentes principales, uno de los pilares de cualquier tipo de investigación. Oye, ¿qué significa, Tano, para la sociedad, para los investigadores, para los historiadores, la sociabilización, ¿no?, de los archivos, una puesta en valor de ese patrimonio archivístico para toda la sociedad, ordenado, cuidado, de fácil acceso y sobre todo público? A ver, el archivo siempre lo tenemos que entender como un trinomio que es garantía de derecho, tanto para la administración como para los administrados. Y en última instancia, y este es un poco un concepto más del siglo XIX, es el granero de la historia. Nosotros en este punto, pues lo que estamos hablando es ese último escalafón. Estamos obviando un poco la herramienta para la administración y como garantía de derechos para los administrados, y sin que nos centramos en el punto de vista de histórico y desde la obtención de información.
La verdad es que las nuevas tecnologías han supuesto un revulsivo total para divulgar toda la información que se contiene en los archivos, pero antes de poder dar ese paso de difusión, los archivos tienen que estar ordenados, ¿no? Muchas veces se nos llena, y digo se nos llena porque también tengo ese punto de vista de faceta también política, se nos llena a lo mejor a los políticos de decir, no, hay que digitalizar. Bueno, primero hay que ordenar, no se puede digitalizar el caos, ¿no? Prefiero un archivo que no esté digitalizado, pero que esté perfectamente pues inventariado e incluso catalogado a niveles de descripción pues exhaustivo, ¿no? Que cojamos y que sepamos de pe a pa que esta serie documental tiene estos documentos del año tal al año cual, incluso si tenemos hasta acceso a un catálogo, pues que documento a documento o por grupos de expedientes, pues tenemos información suficientemente detallada de qué nos podemos encontrar, ¿no? La verdad que eso es un trabajo archivístico que se lleva buena parte de las horas de trabajo de los archiveros, y la última instancia pues sería en este caso la difusión a través de las nuevas plataformas que hay. Hay una plataforma muy famosa a nivel andaluz que es el Archivaweb, y hay una estatal que es Pares, ¿no? Son dos soportes de documentación donde se van volcando información que se ha digitalizado de los archivos, pero que, como digo, sin esa ordenación previa, pues la verdad es que no tiene sentido digitalizar y mucho menos pues difundir a través de estas plataformas. Es interesante porque cuando nos acercamos a esos trabajos de investigación antiguos, ¿no? De mediados del siglo XX o siglo XIX, y además, incluso no nos tenemos que ir a mitad del siglo XX, sino a los años 70, años 80, que no teníamos digitalizado nada. 80 y 90. Y 90, cuando un historiador o un investigador tenía que hacer algún tipo de trabajo, era una auténtica locura tener que desplazarte a Granada, Salamanca, archivos militares, archivos eclesiásticos fuera de tu localidad, echarle muchas horas para hacer un libro, porque era imposible. Hoy día tenemos algo muy interesante, una herramienta básica que es la digitalización de esos archivos. Hoy día se puede escribir un libro sentado en tu escritorio y prácticamente sin tener que visitar quizás ningún tipo de archivo, depende de la materia que toques. Sí, vamos, totalmente. Sí es cierto que es raro que si estás haciendo una investigación pues encuentres todo lo necesario para esa investigación, pero sí es verdad que se ha facilitado muchísimo, y si no tienes a lo mejor toda la información, sí que te facilita herramientas de búsqueda lo suficientemente abundantes como para saber por lo menos a qué archivo tienes que ir, porque antes sí es cierto que podías visitar archivos y irte con una mano delante y otra detrás, porque pensaba que te ibas a encontrar tal expediente o siguiendo una línea de investigación, pero realmente muchas veces te llevaba a callejones sin salida. Yo la verdad es que he vivido ese momento final de tener que hacer trabajos de carrera o investigaciones tirando de manuales, o incluso consultando pues bibliografía de libros que no se prestan, que hay que consultarlo en sala, y que prácticamente con tu cuartilla y con tu lápiz, tomando nota, tomando referencia y después pasándola en casa, ¿no? Eso era una auténtica locura. Cuando hay muchas veces llegas tú a un archivo, incluso con una cámara fotográfica, y muchos de ellos puedes fotografiar y te llevas ese material a casa. Ha cambiado todo de una manera enorme. La prensa digitalizada, que es una verdadera joya, ¿no? Tener esas hemerotecas completas con toda la prensa del momento, que si no sería prácticamente imposible tener que coger esos volúmenes, dejarte la vista e intentar localizar algún tipo de información que había. Bueno, o sea, está muy superado, pero yo, por ejemplo, para el libro sobre luces y sombras de la historia de Chipiona, dentro de la investigación, una línea que por la gravedad de los hechos, que fue una huelga de 1932 que terminó con la muerte de dos vecinos de la localidad, tuvo debate en sede parlamentaria, y quise consultar ese debate parlamentario en el boletín oficial, ¿no? Bueno, en este caso no eran los boletines sino en este caso las actas parlamentarias. Pues para poder obtenerlo, pues había unas microfichas
en la biblioteca de Derecho de la Universidad de Sevilla, y a través de esas microfichas pues pude tener acceso sin tener que desplazarme a Madrid, porque Claro. esa era la otra opción, irte directamente al Archivo del Congreso de los Diputados, consultar los libros de sesiones, los libros de corte, y en este caso pues lo tenía más cerca, pero en el formato microficha, que pequeña radiografía que vas pasando manualmente, y la verdad es que con ese encanto de película antigua, ¿no? Sí, 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 totalmente, de detective en blanco y negro, ¿no? Es verdad. A mí me suenan esas películas americanas, ¿no? Cuando llega Sí, el sí, tío sí. y coge el New York Times, clac, clac, y empieza a buscar página por página. Exactamente. Oye, tenemos encima de la mesa, además, con muy poco tiempo, ¿no? Porque el libro de Sí. La breve historia del vino de Chipiona salió, el año pasado. Sí, lo presentamos no hace un año, no llega No un llega año un todavía. año, ¿no? Bueno, pues dentro de este trabajo, que es un trabajo donde han participado Enrique García Vargas, Manuel León Béjar, Luis Franco Atalaya, tú mismo y Jesús Rodríguez Mellado. Aquí tengo una serie de nombres de esos artículos que has publicado, en este caso tú. En este caso nos encontramos la fundación de Chipiona como villa vitivinícola, la Carta de Puebla de 1477 y las ordenanzas del Duque de Arco. El segundo artículo versa sobre el vino de Chipiona en la época del descubrimiento. El tercero sobre la crisis del siglo XVII, orígenes de la especialización vitivinícola del Marco de Jerez. El cuarto, siglo XVIII, el auge comercial de la bahía de Cádiz, un tema muy interesante. Y el siglo XIX, que es uno de los que más me gusta a mí, que es la gran transformación del sistema de producción. Y el sexto, las grandes bodegas contemporáneas de exportación y el nacimiento de la denominación Jerez Sherry. Oye, Jesús, Tano, ¿por qué nace este proyecto y qué función buscáis con este libro? Pues la verdad es que teníamos mucha información pues recopilada, y como todo, al final somos gente inquieta, y en este caso pues entre Jesús Rodríguez Mellado y Luis Franco Atalaya, pues que son también paisanos de Chipiona, pues decimos, mira, ¿por qué no cogemos todo esto que tenemos? Que está pasando el tiempo, vamos juntando cositas, ya tenemos bastante avanzado algunos de esos posibles capítulos, porque nos sentamos, le damos un poco de orden cronológico y lo plasmamos en este caso en una breve historia del vino de Chipiona. Y pues la verdad es que pedimos también la colaboración de Enrique García Vargas, que fue profesor mío de la Universidad de Sevilla, dentro del Departamento de Arqueología, y también de Manuel León Béjar, porque es un especialista no solo desde el punto de vista histórico, sino que además hace algo totalmente novedoso, como es traer a productos contemporáneos los sabores del pasado. El concepto de arqueogastronomía. Está fabricando esa salsa garum, la está trayendo a día de hoy con productos de hoy, pero con el sabor de hace ya 2000 años. Y la verdad es que nos ha salido un libro de divulgación muy, muy sencillo, y al final no deja de ser un recorrido por la historia de nuestro pueblo, pero de la mano, en este caso, de un testigo privilegiado como es el vino moscatel, ¿no? Con lo cual creemos que se recogen todos los periodos históricos, muchos datos, no solo relacionados con el mundo del vino, sino también con la historia de nuestro pueblo. En este caso, pues, de la mano de ese eje transmisor, o esa corriente transmisora que es el moscatel, por la relevancia que ha tenido también desde el punto de vista socioeconómico en nuestro pueblo. A mí de los artículos, es verdad que me he leído algunos salteados, no me lo he leído todo, por ejemplo los de la época más antigua, romana, como son temas que no, me interesa más lo más contemporáneo. El siglo XIX es un siglo que a mí particularmente me apasiona mucho, me gusta mucho, el XVIII también. Y hablando de ese siglo XIX, hablas de un momento de transformación de la vitivinicultura de toda la provincia. Sí. Danos unas pautas, ¿por qué crees que es el siglo que cambia directamente la manera de entender el comercio y la estructura de las industrias del vino?
Pues se debe, vamos, o a mi entender y sobre todo pues porque coincido con el punto de vista que también tienen los grandes estudiosos de toda esta zona del Marco de Jerez, pues debido a la alta demanda que había de nuestros caldos, de nuestros vinos, y satisfacer esa demanda con un producto que fuera más o menos homogéneo, es decir, que no, porque desde el siglo XIX para atrás el fenómeno o lo que cambia a partir del siglo XIX es el sistema de producción. Es decir, antes se producía por año, era una producción en añada, como se hace hoy día también, pues en Ribera del Duero o en Rioja, pero se pasa a un sistema de soleras y criaderas. ¿Qué quiere decir? Pues que se va envasando en barricas con un envejecimiento, una crianza, y de esa crianza es de donde se va sacando el producto para la exportación a través de diferentes trasiegos, pues de la primera, segunda, tercera criadera se va depositando en esa solera y se tienen pues un mismo tipo de vino a través de esas madres y esos refrescos que al final lo que se tiene es el mismo producto al gusto de lo que se demandaba en Inglaterra especialmente, en Irlanda y el norte de Europa, ¿no? Eso pues supuso más necesidad de espacio en las bodegas, porque no se sacaba la cosecha del año al final del año, sino que se envejece en las bodegas. Nace el almacenamiento de vino. Exactamente, nace el almacenamiento de vino industrial, ¿no? Un sistema de producción industrial en el cual pues, las grandes bodegas pues, sufren las grandes transformaciones que vemos en todo el marco de Es interesante, ¿verdad?, cómo se van transformando esos cinturones bodegueros industriales, por ejemplo, en el puerto, que son muy señalados en Sanlúcar, en Jerez sobre todo, que hay importantes núcleos, y Chipiona, Puerto Real, Chiclana, que también son zonas muy parejas al comercio del vino, también transforman sus ciudades. Totalmente, y además, como vemos aquí en Sanlúcar, como se ve también en Jerez, y se veía también entonces en Cádiz, muy ligado también, como no, ese desarrollo industrial y un fenómeno extendido a toda la industria mundial, pues es la aparición del ferrocarril. Claro. Precisamente Jerez y Sanlúcar se unen, y Sanlúcar con el puerto precisamente para dar salida a los caldos, y ese tren se denominó el tren del vino, ¿no? Ahí yo recuerdo algunos puntos muy interesantes sobre este tema que estás hablando. Además, Javier Bardonado, con la formación del capitalismo en el marco de Jerez, yo creo que lo deja bastante claro, ¿no? La desaparición del gremio de vinatería en el año 1835, ¿no? Que al final termina abriéndole el mercado a una burguesía liberal del momento, ¿no? Y las grandes exposiciones que al final hacen que se dinamice toda la industria y todo esto. La verdad que el siglo XIX es un siglo que no nos dejará de sorprender con sus sombras y sus miserias, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Pero en el mundo del vino el siglo XIX fue crucial para todo eso. Sí, pues la verdad es que el gran siglo de la transformación industrial en todo el marco del Jerez, y la verdad es que los núcleos históricos tanto de Jerez como de Sanlúcar o de Chipiona pues no se comprenderían sin ese afloramiento masivo de grandes bodegas, ¿no? Claro. Tano, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando sobre el vino en Chipiona. Okay. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando en este caso de vino, del vino de Chipiona, y hablando con nuestro amigo Tano Guzmán. Tano, nos hemos quedado en ese siglo XIX, me parece un tema muy interesante. Yo te iba a preguntar que cómo surgen o cómo se establecen en Chipiona
los diferentes núcleos industriales bodegueros, a razón de qué y cómo se establecen, en qué zona de la ciudad, estaban en una misma calle, estaban divididos, estaban en pagos, ¿cómo lo enfocas? Pues la verdad es que por cercanía al antiguo embarcadero histórico que existía en el centro del pueblo, y que con el paso también de los años, la necesidad de acrecentar esa infraestructura para cargar en barcos y exportarlos a través de diferentes faluchos y diferentes vapores, pues se hace un embarcadero nuevo en lo que hoy es el puerto deportivo. Si nos llegamos allí a Chipiona, pues la verdad es que la estética no se conserva para nada lo que fue en el siglo XIX ese primitivo embarcadero, pero sí se intuye, ¿no? Actualmente, si sabemos mirar el muelle de hoy día, vemos el antiguo trazado de ese muelle, y en ese entorno, pues donde afloraron las principales bodegas de la localidad, pues por una cuestión de abaratar costes en el transporte, y siendo el transporte marítimo el principal desde el punto de vista comercial, ¿no? Y que como que aquí hemos tenido la carrera de India tan cerca como para saber la relevancia que tenía el transporte marítimo, ¿no? Además, fíjate, en uno de los artículos que yo estuve investigando hace ya bastante tiempo, era muy gracioso porque, hablando de un comercial bodeguero sanluqueño que era Mergelina, que te sonará el apellido, hacían una crónica muy interesante, porque cuando se habían establecido los ferrocarriles, ¿no?, el tren del vino, ¿no?, esa línea ferrocarril que al final desembocaba en Jerez o en el puerto para el tema del embarque de vinos, ¿no?, decían que tenían que volver a los antiguos vapores porque era un caos, ¿no?, fallaba mucho las líneas, el tren fallaba, era lento, era tal, y al final terminan, incluso teniendo las vías del tren y teniendo la locomotora y los trenes para llegar a esos puntos de embarque, terminan utilizando vapores río arriba y río abajo para el embarque de botas como siglos atrás, ¿no? O sea, fíjate que incluso aquí esa tardanza llegó y se perpetró. Sí, vamos, llegó afortunadamente, pero sí es cierto que no sustituyó a los medios de transporte, digamos, entre comillas, más tradicionales, utilizando pues desde Jerez el Guadalete para llegar hacia la zona de la bahía de Cádiz, y aquí pues el embarcadero del puerto de San Lucas, pues como principal cabeza exportadora de toda la comarca, ¿no? Claro. Oye, Tano, evidentemente para todos los que nos oyen, hablar de Chipiona es un binomio inseparable, ¿no? Hay un matrimonio inseparable que es el moscatel, ¿no? El moscatel y Chipiona, ¿no? Hay incluso un artículo muy interesante tuyo que se titula El moscatel, un vino con historia. Oye, evidentemente Chipiona ha sido almacenista, bueno, criadora, almacenista y exportadora de moscatel, pero no solamente de moscatel, se ha producido licorería, se ha producido muchos aguardientes, producción de coñac, producción de vinos finos, manzanillas, y vinos de pasto, y vinos de diferente clase, pero sí es verdad que ha sido el moscatel el que ha arraigado. ¿Por qué existe ese binomio entre Chipiona y la uva moscatel y el trabajo con el moscatel? Pues tiene que ver sobre todo por un condicionante fundamental como es el suelo, ¿no? En toda la zona del Marco se tiene en gran estima los suelos de albariza, pero sí es cierto que no predominan tanto en Chipiona ese tipo de suelos calizos, ¿no?, sino que son más arenosos. Y el tipo de uva, o en este caso el tipo de cepa que cría mejor en arena, pues ha sido de manera tradicional la moscatel, y eso es lo que ha permitido una propia variedad. La uva de Alejandría, el moscatel de Alejandría es el moscatel de Chipiona, ¿no? El propio territorio es el que da nombre al tipo de uva del montón de siglos que lleva explotándose en ese tipo de suelo, en esa arena fina, este tipo de planta, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante porque
también nos libró el tener este tipo de suelo de la acción de la filocera. Claro. La acción de la filocera, que eran unos insectos que iban tunelando por abajo y atacaban la raíz de la cepa, y el hecho de que no fueran unos suelos arcillosos de tipo albariza, sino que fueran más arenosos, pues evitó que a través de túneles se comunicaran entre cepas y se vieran atacadas. A raíz de ahí, pues la verdad es que se facilitó ese cultivo especializado de moscatel, aunque sí es cierto que hay referencias a la producción de moscatel, pues prácticamente desde época romana. Incluso cronistas del siglo XVII pues hablan de un sistema de producción que es calcado al sistema de producción que hay hoy día, con el desoleo y adición de alcohol al moscatel, pues el moscatel tradicional, que es el moscatel de Chipiona. Aunque tenga la fama el moscatel, históricamente la uva que más se produce también en Chipiona es la Palomino. Claro. A mí del moscatel, yo creo que tenéis una bebida que incluso se producía. Sanlúcar también producía esto que te voy a decir ahora, pero desapareció en el tiempo, y en pleno siglo XXI para mí, por ejemplo, es una auténtica ambrosía el moscatel blanco. Me parece que es una bebida muy semejante a una mistela, ¿no? Me recuerda a esos vinos licorosos de Valencia, del Mediterráneo, pero evidentemente con el carácter, ¿no?, que tiene, la vejez que tienen los vinos de aquí. Es un verdadero tesoro, ¿eh? Sí, bueno, de la gama de los moscateles, para mí el moscatel blanco me parece una de un moscatel, cuando hablamos de moscatel, hablamos de tres variedades bien diferenciadas, que es el moscatel dorado, como comenta, que el pasa y el normal, ¿no? El normal es el moscatel oscuro que siempre vemos, que con ese tono caramelo. El pasa, pues, con ese tipo de uva también, pero soleada, es decir, se deja que se vaya pacificando varios días. Pues referencias a pasiles, desde la antigüedad tenemos en Chipiona del uso de pasiles para producción de moscatel. Y el dorado, pues, que es un poco el más afrutado y digamos el más ligero, ¿no? Que en boca... muy licoroso. Sí. Además es muy aromático. Vamos, todos los vinos del Marco de Jerez, pues la verdad es que son en cualquier variante muy aromáticos. Y el dorado, la verdad es que tiene un especial encanto por ser carnoso, pero sin ser demasiado apabullante en boca, ¿no? No te llena demasiado, ¿no? Exactamente. No deja de perder la frescura, ¿no? Ese toque de geranio incluso que tiene en boca, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta que cuando hablo con gente del mundo del vino, que han historiado el vino, que han historiado la formación, ¿no?, de ese capitalismo incipiente en el 19, ¿tú crees que cuando hablamos de la bodega, del almacenamiento de vinos, ¿no?, ya conocemos todas esas historias, las desamortizaciones se hacen con grandes locales, ¿no?, esa burguesía liberal compra, almacena, ¿piensas que ese modelo de negocio, que es evidentemente un modelo de negocio donde es pausado, lento, pudo ser un lastre, en cierta manera, para la industrialización de otros sectores en esta comarca? Hombre, sería quizá, como se han comportado otras zonas de costa, no sería extrapolable quizás decir que a lastrado, sino realmente la especialización económica, pues en este caso, al tener un producto de la tierra, pues favoreció que se apostara por ese producto, esa innovación en el sistema de producción, pero eso nos quita de que quizá pues hubiésemos quedado, pues no sé, para otros menesteres, porque realmente tampoco tenemos peso específico en industria, ni en minería, ni altos hornos cercanos. De manera primitiva en la zona de Málaga hubo ese intento de crear los grandes altos hornos, y también de una manera precoz se intentó también desarrollar el tren en la zona de Málaga, y fracasó por una cuestión de intereses puramente
económicos a niveles estatales, ¿no? Es decir, que se intentó favorecer el desarrollo del norte, de los Altos Hornos de Vizcaya, y favorecer también la proliferación de esa industria y ese ferrocarril en la zona de Cataluña, y pues aquí en Andalucía pues nos quedamos con, pues, como gran granero de agricultura. Gran granero de... Es una pregunta que bueno, puede ser un poco controvertida, pero además yo se lo he preguntado esto a los grandes maestros, ¿no?, de este tema, a Jesús Vegazo, mi amigo Jesús Vegazo, que escribió un libro magnífico sobre el 19, sobre esta burguesía liberal, ¿no?, estos terratenientes del momento, a Javier Mardonado igualmente. Te lo pregunto yo a ti porque es verdad que estamos hablando de un negocio inmovilizador, inmovilista, ¿no?, donde al final termina pasando mucho tiempo antes de que la mano de obra del hombre vuelva a trabajar, ¿no? Y era fácil llevar una bodega con escasos trabajadores, ¿no?, digámoslo así. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente de registro. Tano, dejamos el libro de la historia del vino de Chipiona, porque hay también otra temática muy interesante que ha copado también durante mucho tiempo tu investigación, que ha sido la guerra civil, ¿no? La guerra civil, en este caso en Chipiona, y me gustaría que empezáramos un poco por el origen, ¿no? Evidentemente, Sanlúcar hay un movimiento incipiente obrerista, un movimiento anarquista enorme, ya lo sabemos, tenemos recogido, ¿no?, el número de afiliados en las diferentes secciones de la CNT en Sanlúcar. Imagino que en Chipiona será prácticamente igual, localidades vecinas, campo, labranza, hay mucha desigualdad, hay mucho movimiento campesino, mucho movimiento anarquista. La huelga del 32 que nos comentabas anteriormente. Oye, ¿cómo se desarrolla el golpe militar en Chipiona y cómo se lleva a cabo? Pues la verdad es que el golpe militar en Chipiona viene acompañado con carácter previo de una sustitución por parte del gobierno civil de Cádiz lo que es el poder municipal a través de una gestora. En febrero del 36 esa gestora socialista se hace con el control municipal, pero no por ello pues hubo ni descontrol en el municipio, y es más, incluso hubo el rumor de que se iba a quemar la imagen de la Virgen de Regla, y esos concejales se apostaron frente al santuario, incluso le informaron al rector que podía estar totalmente tranquilo, que nada le iba a pasar a la imagen mientras ellos estuvieran ahí. Vamos, y esto es así, no porque yo lo diga o lo dijeran algunos afectados, sino porque el propio rector del santuario acudió a testificar años después, esgrimiendo esto para intentar librar de la justicia militar a uno de los entonces concejales que allí estuvieron presentes. Lo cierto es que a pesar de que no hubo ningún tipo de desmán, ¿no?, de desmán, ni tampoco ningún tipo de altercado ni intento de crear algún daño a la gente más conservadora, o de oposición en este caso a la Guardia Civil, que era la que estaba apostada y tenía el control militar del municipio. La mayoría de los sindicalistas, de los líderes sindicalistas y políticos del municipio son apresados justo después de la proclamación del bando de guerra del 18 de julio. El 20 destituida la corporación municipal, encerrada también en un corralón, en una bodega precisamente, que se habilitó porque el carcelario municipal excedía con todo lo que se había detenido durante esos días, excedía con mucho el aforo, y a partir de ahí pues empiezan a sucederse de diferentes solicitudes de petición de información por parte de la Guardia Civil de Chipiona, que era quien tenía la comandancia militar de nuestro municipio, y una vez que empiezan a recibir la información que se les facilita por parte de las nuevas autoridades municipales,
pues comienzan los fusilamientos sin instrucción de ningún tipo de juicio, y pues siguiendo el mismo sistema que se seguía también aquí en Sanlúcar, que era idéntico. Llevándolo a las inmediaciones de los pueblos limítrofes, tanto a Rota como al puerto como a Sanlúcar, y siendo fusilados para que fueran encontrados al día siguiente en esos cruces de camino, en esas intersecciones de camino, para que crear ese miedo en la población y frenar el avance del golpe militar. Claro. Además, según nos estás contando, me viene a la cabeza, ¿no?, cómo fue ese primer momento en Sanlúcar. Es igual, parejo, ¿no? Al final no hay un juicio en ningún momento y simplemente ellos se hacen con los afiliados en los diferentes sindicatos, los diferentes partidos políticos, y al final intentan eliminar a todo movimiento recalcitrante del momento, ¿no?, a todo el movimiento revolucionario del momento. Oye, ¿cuánta gente fallecieron en Chipiona a consecuencia de la guerra civil? Ya no solamente con los fusilamientos. Sí, nosotros documentamos en un primer momento, la publicación es de 2008, documentamos 33. Sí es cierto que no todos eran residentes en Chipiona, sino que también incluimos pues gente que estaba fuera. Gente que fue, que murió aquí en Sanlúcar, que murió en Cádiz capital, como es el caso de José Miranda de Sardi. En Sevilla también tenemos localizados varios, pero con el paso de los años se ha ido engordando la lista, ¿no? Claro, porque las investigaciones se han ido ya extendiendo, como hemos comentado antes, también la apertura y los medios de difusión a través de Internet facilita que se puedan ir conociendo otras investigaciones, y gracias a eso pues tenemos datos pues de al menos 5 chipioneros más que fueron represaliados o bien directamente fusilados o que fallecieron en las cárceles del norte, ¿no? Exactamente, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de José María García Márquez, que le sorprende el golpe de Estado haciendo el servicio militar, con lo cual pasa a la fila del ejército republicano. En el frente del Ebro es detenido, se le manda a una de las prisiones, creo que recordar, de Santoña, y allí pues viendo las condiciones infrahumanas en las que estaba de hacinamiento y de falta de alimentos y demás, pues contrae una grave enfermedad, y esa grave enfermedad, claro, pues le provoca la muerte. No solamente es interesante porque no solamente se habla de esos fallecidos dentro de la localidad, sino que también tenemos que reconocer que años después al final terminan falleciendo en batallones disciplinarios, en cárceles habilitadas o en prisiones establecidas, a lo mejor en el norte de España, y era un chipionero que a lo mejor vivía en Sevilla y que le coge el golpe en tal sitio, y al final la investigación se extiende a todas esas personas que eran víctimas de la guerra civil y que hasta hace unos años pues había quedado en el olvido. Sí, sí, y además que curiosamente tú ya tienes la experiencia de que este tema, una vez que tú lo abres, no se cierra, ¿no? Son muchos años lo que han pasado, pero son muchos años más los que faltarían de investigación para realmente conocer el alcance que tuvo la guerra civil y sobre todo la represión, porque es que hay que tener en cuenta que la represión se ejerció desde el bando golpista con la intención de que no quedara constancia, es decir, generar el terror para prevenir a la población de que no se intentara por ningún motivo oponerse a ese alzamiento militar, pero además sin que quedara reflejado en ningún archivo. Son pocos los casos. En el caso de Sanlúcar, la verdad es que es curioso porque sí se registraron muchos de los fusilamientos, en este caso utilizando la palabra hemorragia, ¿no? Un eufemismo utilizado saciedad de veces en el registro civil de este municipio, pero que nos traslada pues
esos fusilamientos al alba de estos líderes sindicales que, como hemos visto, además no habían hecho ningún tipo de oposición al régimen y no tenían ningún delito de sangre. El único delito que que tuvieron a ojos de los golpistas pues es ser referentes de la izquierda. Sí, pertenecer a grupos de izquierda, ¿no? Sí, no, de hecho la instrucción reservada del general Mola, la instrucción reservada número 1, lo que dejaba bien claro es que se iba a intentar descabezar a cualquier tipo de opositor de manera preventiva, ¿no? Estamos hablando de segar la hierba para evitar que crezca en ese avance continuo que pretendía hacer el ejército golpista, que es verdad que luego el golpe se transforma en guerra una vez que no triunfa, pero gracias o por culpa de ese aplacamiento del golpe, de que no llegase a triunfar como eran las proclamas típicas del siglo XIX, pues se desarrollan 3 años de beligerancia y fratricida totalmente en todos los aspectos. Oye, Tano, escribir sobre la guerra civil en este siglo XXI, ¿no? Este siglo tan convulso, tan difícil y cada vez más complicado que estamos viviendo, ¿es una necesidad social? ¿Es una temeridad o es un acto de valentía? Yo creo que es un poco de todo, porque al final el compromiso también del historiador tiene que ser un compromiso social, y yo lo entiendo de esa manera, y poner precisamente voz a los que no la tuvieron, creo que es el mayor compromiso que puede desarrollar un investigador, ¿no? Y había un historiador yugoslavo que precisamente en los años 90, cuando vino toda esta guerra de los Balcanes, ¿no? Decía que a las víctimas se lo comerán los gusanos y a los verdugos se lo comerán los historiadores. Y realmente eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Es cierto que está habiendo una contraofensiva o un revisionismo desde el punto de vista de la continuidad de la alabanza al franquismo, pero prácticamente sin sustento de ningún tipo. Vamos, el único sustento es que han tenido 40 años para poder enmascarar la historia y quieren tener ese mismo enmascaramiento cuando se está conociendo de primera mano en las investigaciones a nivel local, porque esto es cierto también, que no ha habido una gran investigación ni promovida por ningún gobierno desde la llegada de la democracia para conocer realmente el número de víctimas e incluso poder conocer quiénes fueron sus verdugos. La ley que se ha sacado de memoria histórica y de memoria democrática en ningún momento ha tratado de hacer esa purga, sino lo que se le ha dado precisamente a los investigadores herramientas para poder hacerlo, pero tampoco se ha dotado de recursos. Al final todos estamos intentando recomponer un puzzle aportando cada uno su pieza, ¿no? Está la pieza de Chipiona, está la pieza de San Lucas, está la de Rota, y poco a poco veremos el puzzle una vez que se conforme por todos los territorios y por todos los pueblos de nuestra orografía, pero sin que realmente haya sido promovido por los poderes públicos, sino en este caso a nivel particular y con mucho disgusto y, como tú sabes, con muchas noches sin dormir, porque todos los que hemos estado investigando este periodo de la historia y estos acontecimientos hemos sufrido también muchos desvelos sabiendo lo que han sufrido estas personas. Claro, la verdad que es un punto de vista tremendamente interesante el que acabas de contar. Muy interesante. Oye, cuando hablamos de la guerra, evidentemente en las localidades de aquí, ¿no? Sanlúcar, tanto Jerez, Trebujena, Chipiona, Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, dura muy poco el alzamiento, ¿no? Llegan, conquistan y hay poco más que contar, ¿no? Pocas batallas, escaramuzas, intentos de
de volver a conseguir la plaza, que se termina perdiendo. Se cuenta todo eso y terminamos a lo mejor de contar la guerra civil en el año 39, pero hay un momento que es la represión, que es algo que se ha estudiado incluso menos, ¿no? La guerra civil se está estudiando, se ha estudiado mucho, pero yo creo que la represión es algo que ha tardado más en salir a la luz, ¿no? Cuando hablamos ya de los años 40 en adelante, donde hay una represión de puerta por puerta, donde se empiezan a deshabilitar, las cárceles habilitadas llegan hasta el 44, batallones disciplinarios, campos de concentración, una purga de los pecados que supuestamente había cometido movimientos de izquierda contra los pilares del nacionalcatolicismo. ¿Cómo es esa represión en Chipiona, cuando termina la guerra civil o cuando termina el alzamiento? Pues mira, como bien comentas, hay un primer terror, que es el terror caliente, auspiciado pues, por el golpe propiamente dicho, como hemos hablado, y a partir de ahí, pues la verdad es que todo lo relacionado con la vida social se somete a un juicio público, porque hablamos de maestros depurados, trabajadores y funcionarios depurados, libros de las bibliotecas expurgados, aquellos que no fueron fusilados tampoco se les perdona, sino que se les instruye mediante la ley de responsabilidades políticas expedientes para juzgar, y aquí lo contradictorio y lo pernicioso del nuevo sistema, que se le juzga como ilegal cuestiones que eran legales en el momento en que lo ejercían, como pertenecer a un partido político. Se decide en el 39 de que no puede haber partidos políticos, pero no era ilegal anteriormente, pues se juzga como si fuera ilegal, pues desde el 34 y con anterioridad. Hablamos de incluso, porque también tenemos la ley de represión contra el comunismo y la masonería. Es otra vuelta de tuerca más, que además persigue no solo aplacar desde el punto de vista político, sino también la recompensa y el botín de guerra con las incautaciones, que la ley de responsabilidades políticas tenía también uno de los artículos, precisamente la incautación de esas personas que se le había instruido expediente para pagar como contraprestación, pues con su finca, con su casa, con sus bienes, esa multa, esa sanción que se le impusiera. Y realmente ocurría lo mismo también con la ley de represión contra el comunismo y la masonería. Lo de la ley de represión, o sea, lo de la ley de responsabilidades políticas era una apisonadora, porque claro, una ley anterior, ¿no? O sea, con carácter de retroceso creo que hasta el año 34, cuando estaba gobernando la Segunda República, cuando había un gobierno republicano que validaba el que tú pudieses estar afiliado a un partido político, a un sindicato, tenías derecho a huelga, con lo cual era una máquina tan represora que tú no te ibas a salvar nunca. Era una vuelta más de tuerca. No te ibas a salvar. Pues fue una vuelta más de tuerca. Ahí Pérez del Purgar y Máximo Cuervo idearon una máquina que destrozaba a todo. Sí, porque es que realmente el interés no era de generar un país, en este caso, que se sustentara sobre algo que no fuera el nacionalcatolicismo. Eso es la base precisamente ideológica del golpe, y precisamente a través del terror caliente, de la justicia al revés, porque fueron juzgadas también las autoridades republicanas por los golpistas como rebeldes militares. Claro. Pues esto es otra vuelta más de tuerca, y la ley de represión del comunismo y la masonería, otra más, incluso hasta el punto de quedarse con las propiedades de esas personas que tuvieron filiación izquierdista durante los años en los que se podía hacer. Claro. Oye, variamos nuevamente el tema, hay otros temas difíciles, ¿no? Este siempre, el de la guerra, por supuesto. Bueno, hay un trabajo, es un libro, ¿no? Lo de Luces y Sombras de Chipiona, de la historia de Chipiona, ¿es un libro? Sí. Es un libro, ¿no?
Se editó en 2008, en este caso con financiación municipal y de la Consejería de Justicia y de la Junta de Andalucía. Tano, ¿qué te hace sentir orgulloso de tu pueblo? Bueno, pues de mi pueblo, pues la verdad es que es curioso, porque siempre me he sentido muy orgulloso de la historia de mi pueblo, sobre todo porque veía que era una gran desconocida, porque sí es cierto que vivimos cerca de núcleos de población que históricamente han tenido más peso, en el caso de Sanlúcar, de Rota, pero sí es cierto que desde la historia moderna hasta la actualidad, pues uno empieza a revisar personajes que han pasado por Chipiona y somos realmente una pequeña potencia escondida, y creo que el poder descubrir eso pues me ha abierto los ojos con mi propio pueblo, y me ha reconciliado también con mi propio pueblo, ¿no? Claro. Ir conociendo poco a poco pequeños detalles de la historia que al final pues hace que uno pues vaya admirando también a su pueblo y el privilegio que ha sido estar en un enclave geoestratégico fundamental. Hombre, como ha sido la Punta del Perro, que ha sido testigo pues desde la llegada de los romanos, la subida hacia Sevilla de los grandes buques que comerciaban con América, de esa salida de las grandes expediciones, y que en la actualidad pues sigue teniendo esa relevancia geoestratégica, porque siguen parándose en los pozos de Chipiona a día de hoy los grandes mercantes que tienen que superar la barra y llegar al puerto de Sevilla. Claro que sí. Oye, por supuesto, eso es lo que te puede sentir orgulloso, ¿no? Pero también hay una cara B en todo disco de vinilo y en toda moneda. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías de Chipiona, Tano? ¿Qué cambiaría de Chipiona? Pues yo creo que el conformismo. Chipiona no tiene que conformarse con el papel que le ha tocado jugar en la historia, sino que tiene que ser también un poco creador de su propio futuro. Las nuevas generaciones, yo sí creo que no han bebido ese antiguo sensación de pertenecer a un pueblo, a una comunidad, ¿no? Nos ha traslocado mucho el turismo, ¿no? Esa gentrificación tan actual, ¿no? El concepto de gentrificación en los chipioneros lo hemos vivido antes de que se acuñara. Sí, además que tenéis razón, vamos. Desde que se acuñara el término. Sí, señor. Hablamos de un pueblo de 19.000 habitantes pasa a 200.000 habitantes. Nos hemos desplazado pues del núcleo de población central, el casco histórico, a los arrabales, al extrarradio, y en detrimento del propio sentimiento de comunidad. Y ese sentimiento de comunidad sí veo yo que se ha perdido un poco, ¿no? Sentimiento de pertenencia. De pertenencia, de arraigo, y precisamente el traer estos estudios y el traer ese punto de vista de que hemos tenido importancia, siempre relativa, ¿no? Pero aunque tengamos una importancia relativa, no deja de ser un pasado común, y creo que es importante que las nuevas generaciones lo tengan, para que esa desconexión de facto pues tampoco sea una deslocalización también anímica, ¿no? Claro. Oye, Tano, ¿qué libros han cambiado tu vida? Buah, ¿qué libros han cambiado? Sí, esto es una pregunta que no sabría. A mí me la hacen y no sé mejor qué poder responder. Pues mira, yo me respondería sobre todo qué investigaciones han cambiado mi vida, ¿no? Y creo que la principal, como he comentado antes, ha sido la de la guerra civil, y hay muchas lecturas relacionadas con las investigaciones desarrolladas por grandes historiadores de la provincia, como Fernando Romero, Gutiérrez Molina también, Francisco Espinosa. De los Fonteros. Pues la verdad es que me han cambiado
ideológicamente me han ratificado, porque yo siempre me considero una persona abierta y de izquierda, pero sí que me ha ratificado dónde estoy, ¿no? Desde el punto de vista ideológico y humanamente, pues me ha abierto muchas veces los ojos, porque en los peores momentos de la humanidad, de la historia, de nuestro pueblo, pues siempre ha habido también grandes héroes, ¿no? Y me gustaría relatar un ejemplo muy concreto, Sí, claro. precisamente a raíz de lo que ya te había comentado anteriormente, de ese intento, ese rumor de asalto al convento de Regla y esa defensa por parte de los socialistas. Ese mismo rector que testificó, se le ofreció el faro de Chipiona para que ellos se refugiaran, para que la comunidad franciscana se refugiara. Tenía cierta amistad el rector con el farero, y tanta, pues que incluso el propio rector, una vez que el hijo del farero, que era residente en Granada, comunica que está escondido, porque él era del Partido Socialista, está escondido, el rector del santuario, con un hábito de más, viaja a Granada capital, falsificando un pase de Queipo de Llano, llega a la Catedral de Granada, se lo trae a Chipiona y lo camufla durante 2 meses en una de las bodegas de los sótanos del santuario. Y la verdad es que Bueno, es una historia... es una historia de novela. De novela totalmente. La recogí en un pequeño artículo también. Toda esta información está documentada, porque tenemos el expediente de Dionisio Venegas Heredia, que es el hijo del farero, que pues la verdad es que es totalmente una hazaña de película. Una vez que sale, se va con el gobernador militar, porque también se le facilita un uniforme de falange para hacerse pasar por falangista, y el padre habla también con el gobernador militar de Cádiz y se va hacia Córdoba, porque le cambian el destino a Córdoba, y estando allí pues lo descubren, y es cuando ya se genera todo el juicio y toda la represión contra Dionisio Venegas Heredia. Y lo más curioso es que después de haber sido condenado a muerte, no se le ejecuta, se le conmuta a 30 años, está luego 12 en prisión, es depurado porque era maestro, después entra a ejercer como abogado, hasta los años 76 perdemos su rastro, y en el año 76, curiosamente, Ian Gibson, cuando va a Granada a hacer el estudio sobre Lorca, una de las personas que acoge a este investigador es precisamente Dionisio Venegas Heredia, en su Carmen que tenían en el Albaicín de Granada, y pues deleita con varias noches de canto, y incluso el propio Ian Gibson recuerda cómo esta persona cantaba. Qué bueno. Cantaba en esas noches también de charla, de diálogo Claro. y animadamente, ¿no? Muy interesante. Oye, Tano, y para finalizar, dándonos unas pinceladas de qué nuevos proyectos tienes tú entre manos, o el grupo de trabajo en el que estés. ¿Qué cositas nuevas podemos encontrar? Sí se puede, por supuesto, contar algo. Sí, claro, siempre. Pues estamos ahora mismo inmersos en investigación sobre los batallones disciplinarios de soldados trabajadores que ejecutaron los fortines o búnker de la costa. Tenemos el expediente con el proyecto de las obras. Tenemos también un listado de algunos de esos presos que estuvieron en nuestro pueblo, un listado también de esos militares que estuvieron custodiando esos presos, y con la intención de poner en valor uno de los fortines que afortunadamente se inventarió como municipal,
y que vamos a poder invertir recursos para rehabilitarlo y generar el discurso historiográfico en ese entorno para que se entienda que es un lugar de la memoria, ¿no? Claro. Los Fortines no dejan de ser pues uno de los testimonios que nos queda de esos trabajos de... Sí, igual que el Canal de los Presos en Sevilla. Exactamente, uno de las grandes construcciones de esa alianza, en este caso, del franquismo con el nazismo, porque no deja de ser el motivo ese de la construcción, para intentar defender toda esta zona de conexión fluvial hacia el interior de Andalucía. Y también estamos pues con investigación sobre la figura de José Miranda de Sardi, ¿no? Que fue líder sindical, periodista, masón y represaliado durante el golpe de Estado del 36 en Cádiz capital, y llevamos varios años buscándolo incluso en ese cementerio de San José, de allí de Cádiz. Y pues estamos intentando fraguar una biografía más sólida de la que realmente habíamos tenido hasta ahora, con bastantes datos en la que la familia de José está aportando bastante información. ¿No? Tano, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy aquí. El placer ha sido mío, Rafael, porque la verdad es que es un lujo que dedique ahí un espacio de estas características en esta televisión. Bueno, pues esperemos que esos proyectos lleguen, nunca mejor dicho, a buen puerto, ya que estamos en zona marítima, y que volvamos a encontrarnos, ¿no?, aquí en Café de Levante, para que nos cuentes cómo ha ido adelante todas estas investigaciones. Seguro que sí. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados. Y por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.